He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Agradecemos a nuestro buen Dios y a cada uno de nuestros oyentes por mantener su fidelidad y crecimiento y constancia en la palabra del Señor. Nuestro ministerio no suple el trabajo espiritual de cada una de vuestras iglesias locales. Por lo tanto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Tengamos siempre nuestra mirada en Jesucristo. Hoy finalizaremos con la culminación del trabajo de los espías enviados a Jericó, exigiendo a Rahab que coloque el cordón de grana a la ventana de su casa. Acompáñenos al libro de Josué 2, 18 al 24. Ahora Rahab pacta con los espías israelitas, y la respuesta de ellos fue: entonces los hombres le respondieron, nuestra vida es nuestra, sin ninguno de ustedes revele este asunto nuestro. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, les trataremos con bondad y verdad. Nuestras vidas por las vuestras. Este fue un juramento solemne hecho por sus vidas. Rahab y su familia se salvarían del juicio venidero. Josué es un libro de severo juicio sobre los cananeos, pero la primera historia que trata de alguien distinto a Josué trata de la misericordia de Dios hacia un cananeo improbable, pero creyente. Los habitantes de Jericó presumiblemente tuvieron la misma oportunidad de abrazar al Dios de Israel que Rahab, pero solo ella la aprovechó, y en consecuencia solo ella y su familia se salvaron de la destrucción. Te trataremos con verdad y bondad. La promesa era rescatar a Rahab y a su familia del juicio venidero contra Jericó. En cierto sentido, Jesús no tuvo que pasar por Samaria de camino a Galilea. Había otros caminos disponibles, pero sí tuvo que pasar por Samaria para llegar a una mujer samaritana. En cierto sentido, Josué no tuvo que enviar a los 2 espías, no trajeron información específica
o tan secreta que pudiera ser útil en la conquista de Jericó, pero Josué sí tuvo que enviarlos para rescatar a Rahab y a su familia. ¿Qué significó el cordón de grana? Fue el medio de salvación de Rahab, el cordón escarlata. Entonces los bajó con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en la muralla de la ciudad. Ella vivía en la muralla y le dijo: suban a la montaña, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse allí 3 días hasta que regresen. Después podrán seguir su camino. Entonces los hombres le dijeron: seremos inocentes de este juramento tuyo que nos has hecho jurar, a menos que cuando lleguemos a la tierra ates este cordón escarlata a la ventana por donde nos bajaste, y a menos que traigas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre, a tu propia casa. Así que será que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre será sobre su propia cabeza, y nosotros seremos inocentes. Y quien esté contigo en la casa, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguien le pone la mano encima. Y si revelas este asunto nuestro, entonces seremos libres de tu juramento que nos hiciste jurar. Entonces ella dijo: conforme a tus palabras, así sea. Y lo despidió y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Los bajó con una cuerda. La creencia de Rahab en el Dios de Israel quedó confirmada por sus acciones. Protegió y ayudó a los espías israelitas porque realmente creía en la grandeza de Yahvé y en la fiabilidad de su promesa a Israel. En este sentido fue justificada por sus obras de fe. Como las puertas de la ciudad estaban cerradas, los espías no tenían otra salida que esta ventana. Para ello los bajó por la ventana en una cesta suspendida en una cuerda hasta que tocaron el suelo en el exterior de la muralla. Ata este cordón escarlata a la ventana. Esta fue la señal para el ejército de Israel de que la gente de esta casa sería salvada. A pesar del deseo de Rahab, a pesar de su fe, a pesar de las promesas de estos espías, habría perecido si no hubiera depositado su confianza en un cordón rojo, sangre arrojado desde su ventana. Sin el cordón escarlata no habría podido salvarse. Los espías, que desconocían el poderoso milagro que Dios realizaría, anticipaban una batalla casa por casa en lo que los israelitas habrían recibido instrucciones de perdonar la casa así marcada. Y ató el cordón escarlata en la ventana. Aunque solo Rahab y los israelitas lo sabían, esta era una declaración de su lealtad a Israel y al Dios de Israel. Al atar el cordón escarlata en la ventana, Rahab demostró de inmediato su identidad y confianza en la seguridad que ofrecía. También confió en quienes le habían hecho la promesa relacionada con el cordón escarlata. Conforme a tus palabras, así sea. En cierto sentido, Josué sería un salvador para Rahab, pero también un juez para el resto de Jericó. De la misma manera, Jesús es un salvador para quienes confían en él, pero un juez para quienes lo rechazan. Podemos imaginarnos a Rahab corriendo y reuniendo a toda su familia en su casa sobre la muralla de la ciudad. Podemos imaginarla recorriendo la ciudad y gritando: rápido, rápido, pasen por debajo de la marca del cordón escarlata. Rahab ató el cordón escarlata no en un lugar secreto de la casa, sino en la ventana, que fue declaración pública de fe. Que es un cordón escarlata el que atas en la ventana, es decir, una confesión de verdadera fe en su preciosa sangre, una declaración de confianza en la expiación por la sangre, porque hay quienes profesan una especie de fe, pero no es fe en la sustitución de Cristo. La ley de juicio contra los cananeos condenó a muerte a Rahab.
Sin embargo, muchos aspectos de la obra de Dios en Rahab se relacionaron con su triunfo sobre la ley que la condenaban y con su incorporación a la historia de redención de Dios. Misión cumplida. Partieron y fueron a la montaña, donde permanecieron 3 días hasta que regresaron los perseguidores. Los perseguidores los buscaron por todo el camino, pero no los encontraron. Así que los 2 hombres regresaron, descendieron de la montaña y cruzaron, fueron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había sucedido, y le dijeron a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, pues todos los habitantes del país están desanimados por nuestra culpa. Los perseguidores los buscaron por todo el camino. Dios protegió sobrenaturalmente a los espías israelitas. La ayuda divina les llegó a través de Rahab y de la confusión de sus enemigos. Le contaron todo lo que le había sucedido. Los 2 espías le dieron un informe completo a Josué, pero no hay constancia de nada esencial para la conquista de Jericó que le contaran. Fue alentador saber que los cananeos eran cobardes y que Rahab era un buen ejemplo de fe, pero esto no le dio a Israel una estrategia para atacar Jericó. Esa estrategia provendría de Dios, no de la información obtenida por los espías. En verdad, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. El propósito principal al enviar a los 2 espías era organizar y asegurar la salvación de Rahab y su familia. Era alguien a quienes algunos podrían considerar imposible salvar, pero Dios hizo lo que parecía imposible. Dios sigue salvando a quienes parecen imposible de salvar. Por tanto, Iglesia de Dios, os corresponde el poder anunciar el Evangelio de Jesucristo a toda nuestra comunidad. Ponga en oración y ejecute la voluntad de Dios. Amén. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú más a ti, entrar en tu presencia y adorar, revelar